mina. Los yacimientos de coltán están todos manejados por niños, o sea, lo ponen a trabajar niños semiesclavos o esclavos de 7, 8, 10 años, que muchas veces quedan enterrados, cuando están sacando, quedan enterrados ahí y mueren. Ahora nos cuentas eso un poco, Alberto, porque la primera parte yo creo que está clara. Yo quería que tú explicases perfectamente la importancia de este mineral, que nos pasa como me pasaba a mí, que no sé qué es, que la gente no sabe qué es, y ahora la realidad. Mira, de esa ahí sustancia. los estás viendo. Ellos trabajan en estos huecos y de repente toda esa tierra se desploma sobre ellos y ellos quedan enterrados, mueren. ¿Y se utilizan niños por qué? Por la versatilidad para meterse. Porque se pueden meter por esos sitios y porque son una mano de obra muy barata y además no les pagan nada. Ellos están prácticamente ahí por la comida y les mantienen esclavizados. Se meten en estas cuevas, ¿ves? Ahí están mirando la cueva. Se meten en una cueva de esos. No tienen ningún tipo de mantenimiento, no les ponen como en las minas, que les digan, no. Ellos van ahí y de repente, pum, aquello se cae. Y entonces se calcula aproximadamente que por cada kilo de coltán puro hay entre 2 o 3 niños muertos. Wewe uko na miaka ngapi? Mie niko na miaka 16. Na wewe uko na miaka ngapi? 13. Sasa mnachimbaka vile, mnapataka franka $3 na $10 tu. $3 na $10 ndio mnapataka Na wakati ya kukosa. Hauende kwa masomo gani? Shako sambo. ¿Sabes lo que pasa, Alberto? Y es curioso, mucha gente estará pensando y dice, bueno, Alberto, que yo creo que es el mayor creador de bestsellers que ha dado nuestro país, dirá, bueno, es una trama. Desgraciadamente es que no es una trama. Luego empiezas a documentarte y todo lo que cuentas aquí es real. Todo lo que cuentas respecto al coltán. O sea, el coltán hace funcionar al mundo. Sí. Ahora mismo, está asistiendo a nuestra charla nuestro experto en todo el asunto de conspiraciones, de la cara B de la realidad. Y hay que reconocerlo, cuando yo planteé este tema, primero para nuestro programa hermano, para Milenio 3, que tuvo una repercusión tremenda la entrevista con Alberto, por eso ahora le damos más altavoz si cabe, y Santi Camacho, que lo sabe casi todo de lo que pasa, me confesó que también estaba absolutamente sorprendido. Santi, buenas noches. Buenas noches, si quieres. La gran pregunta es cómo en una sociedad, esa Internet, que ahora veremos qué pasa, luego le vamos a preguntar a Alberto qué pasaría si se acaba el coltán de repente, o si se restringe, pero cuando casi todo el mundo sabe de casi todo, cuando casi todos ponen los focos sobre los temas que antes eran más nebulosos, ¿qué demonios pasa para que en el año 2008 casi este libro haya sido una revelación? ¿Por qué sabíamos tan poco del coltán? Pues mira, cuando gracias a ti y a través del libro de Alberto averigüé la existencia del coltán y su tremenda importancia, pues me sentí un poco picado en el orgullo, claro, digo, bueno, ¿y esto que es tan importante, por qué no lo sabía yo? Y empecé a indagar en por qué no lo sabía yo, y en por qué no lo sabías tú, y en por qué no lo sabían la mayor parte de nuestros telespectadores. Y descubrí una cosa que, dicha así, va a ser una acusación muy grave, pero que me puedo reafirmar en ella. Y es que muchas empresas de alta tecnología o de equipamientos aeronáuticos, etcétera, etcétera, que tienen abultadísimas cuentas publicitarias en los medios de comunicación, en determinadas ocasiones han hecho presión para que las historias, sobre todo que relacionan el coltán con ellas y el coltán con el abuso de menores, con la sangre que se vierte en la guerra del Congo y en general en toda la zona de conflicto, no aparecieran en los medios. Estamos hablando de empresas multinacionales muy importantes. Y esa acusación está ahí, está en Internet, está en los medios y tiene fundamento. Así que sí que ha habido posiblemente una mano negra que ha intentado sustraernos a todos la historia del coltán y de su importancia en el mundo. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Sí, claro, yo lo sabía que era así. Y además en un momento determinado en el libro lo digo, con esas palabras parecidas. Eso era así y así ocurrida. Lo que pasa es que yo he vivido muchos años en África, he vivido en total 21 años en África. Conozco esa zona, como te comentaba antes, ahí fue donde tuve uno de los enfrentamientos, uno de los sustos más grandes de mi vida, que me salió un macho de gorila a 8 o 10 metros y todavía lo estoy recordando, ¿no? Un susto tremendo. Entonces yo había oído hablar de todas esas cosas, de que había una mineral ahí, que será, pero esas cosas, hasta que un día a un amigo mío, mercenario, le pregunté, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo que pasa? Tú no sabes lo que pasa. Es mineral, eso es el mineral mágico, eso es el metal mágico, eso es el futuro de la humanidad. Claro, uno tiene su espíritu periodístico, ¿no? Y empecé
a investigar. Y ya, hoy en día por internet empiezas a llamar a todos los amigos y decir, ¿qué sabes de esto? ¿Qué sabes de esto? Inmediatamente lo bueno que tienes es que te empiezas a recibir una cantidad de información. Y dije, bueno, aquí hay un tema importante. Un temazo. A mí nadie me podía presionar, ninguna empresa me podía presionar para que yo no escriba sobre eso. Gracias a Dios, yo soy un escritor o un periodista libre, lo cual a veces me va muy mal, pero bueno, me da mucho ¿Nadie te mal. ha dicho nada, Alberto, después del libro, después de la repercusión que además está teniendo este libro? A ¿Ninguna mí llamada de esas un poco...? Bueno, a mí cuando supo que lo estaba escribiendo, siempre recibes alguna llamada. Eso me ha ocurrido con todo. Me acuerdo cuando escribí Vivir del Viento, acusando de el crimen que significaban los aerogeneradores y el negocio sucio que es el de los aerogeneradores de viento, también me llamaron. Cuando yo le dije al señor Al Gore que estaba predicando que en España lo que había que poner era más aerogeneradores, y yo dije, eso es un crimen y eso es una barbaridad y España nos va a costar una fortuna y nos está destrozando España, y él se molestó mucho porque yo se lo dije, pero a los 15 días compró el 10% de Abengoa, que es la mayor constructora de aerogeneradores. También mucha gente me dijo, oh, te vas a dar un problema. Pero hay una cosa muy clara, yo a los 20 y tantos años era profesor de buceo, luego fui muchos años corresponsal de guerra, donde los tiros que te pegan es de verdad. Dices, ¿qué pasa? Que a mi edad me voy a asustar porque venga un mentecato y me amenaza. Yo, es igual, si a mí el pellejo que realmente valía la pena y era joven y era terso y lo tenía a los 20 y tantos años. Si entonces no me preocupaba jugármelo y ahora me preocupara, significaría que me he vuelto viejo, que me he vuelto cobarde, que un tipo me puede asustar. Y ahora mismo a estas alturas, ¿quién me va a asustar? ¿Cómo está la guerra del coltán, Alberto, ahora mismo? Igual. Ahí sí. ¿Cuál es la situación exacta? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esos millones de muertos? ¿Y quién está disputando si hay ese metal mágico? Hay muchas empresas americanas. Fíjate tú, están metidos los kazacos. Kazajistán, la hija del ex presidente del Kazajistán y su marido eran uno de los mayores traficantes de todo esto. Están metidos muchos los belgas, porque hay que recordar que el Congo fue belga mucho tiempo. Y ahora parece que están interviniendo mucho los chinos. Los chinos también quieren Pero acercarse al los coltán. chinos van, por lo visto, pacíficamente. Lo que están es intentando comprar las minas. Hay también, se ha sabido que ha habido un intento por parte de una gran empresa gigantesca americana, la empresa que provocó la guerra de Irak y que se enriqueció tan brutalmente, que pertenece a Dick Cheney. Esta empresa pretendió hacer un negocio un poco curioso, es decir, compraron mucho coltán a alto precio, lo llevaron al Brasil y lo sacaron del Brasil, haciendo creer que era petróleo, que era coltán brasileño, que en Brasil se habían encontrado grandes minas de coltán, y empezaron a venderlo muchísimo más barato. O sea, haciendo lo que se llama un dumping. De tal manera que de esa forma hacían que los precios de los yacimientos congoleños empezaran a bajar. Y por otro lado los compraban. Ese era un negocio que se hace a veces, es decir, arruinar al contrincante a base de bajarle los precios, incluso con su propio producto, y cuando te lo quedas y luego ya subes lo que quieras. Pero esa maniobra parece ser que fracasó porque el gobierno congoleño se dio cuenta y lo paró. Terminando con el coltán, y ahora hablamos, Alberto, si te parece, de qué pasa si esto se agota. Santi, ha habido personajes muy de novelas de Alberto Vázquez Figueroa, pero también reales,
que ahora mismo a estas horas estarán vagando por África con una curiosa motivación, ¿no? Y con el coltán de fondo. Pues sí, porque no solamente en el conflicto del Congo y en el conflicto de Ruanda está teniendo impacto el coltán, sino también en la vecina Uganda. Uganda ha pasado una guerra también de 10 años y uno de los protagonistas de esa guerra es Joseph Kony. Joseph Kony es el creador del Ejército de Resistencia del Señor. Es un Ejército de Resistencia del Ejército de Señor. Resistencia del Señor. Es un personaje muy curioso porque sus motivaciones son a medio camino entre lo religioso y lo político. Él es un visionario, dice que tiene revelaciones divinas y quiere instaurar un régimen basado en los 10 mandamientos o en su interpretación de los 10 mandamientos, porque el tipo es excepcionalmente cruel, asalta pueblos.